Buenas. Hay un tipo de válvula que muchas veces nos pedíais y teníamos que declinar, no la podíamos ofrecer. Entonces, estamos contentos de haber sacado una válvula de alivio para altas presiones. Pero ahora ha vuelto la nueva pregunta: ¿cuál es la diferencia entre válvula de alivio y válvula de seguridad? Bien, quedaos en este vídeo para entender las grandes diferencias entre una y otra y para ver qué es lo que os podemos ofrecer desde aquí, desde RedFluid. Venga, hasta ahora. Bien, pues tengo aquí en mis manos una válvula de alivio que es esta de aquí. Es un nuevo producto que hemos sacado este 2025 en RedFluid porque, bueno, hasta ahora no lo podíamos fabricar y nos hemos puesto las pilas para sacar un producto así. Ahora explicaré un poco más el funcionamiento. Las diferencias entre seguridad y alivio son súper parecidas, pero básicamente es que la de seguridad lo que hace es que en caso de sobrepresión en el sistema, se abre, boom, de seguida, pero también se cierra de seguida. En cambio, una de alivio es más progresiva esta apertura y salida. Ahora vamos a ver más claro, en un momento. Os quiero enseñar también otra cosa, que estas válvulas, igual que las de, o parecido que las válvulas de retención, tienen un muelle. Ese muelle es el disparo de esa presión. Luego, claro, se tiene que tarar ese muelle en función de lo que tú quieras, ¿no? Ese punto a partir del cual quieres que se dispare ese muelle. En nuestras válvulas esto incluso se puede ajustar dentro del rango que hemos puesto aquí. Por ejemplo, en color rojo será de 275 bar a 344 bar. Y cada color tendrá un rango de presión de la que se puede utilizar la válvula. Luego vamos a ver un poco más del funcionamiento y exactamente las diferencias entre uno y otro. Pues lo hemos dibujado aquí tenemos lo que sería la válvula de alivio y bueno, aquí voy a dibujar lo que sería la tubería. Por aquí circula, por ejemplo, pues agua. Conectaríamos la válvula de alivio por aquí y el agua va circulando, va circulando, va circulando. Pero ¿qué pasa si la presión empieza a subir? La presión de esta tubería empieza a subir, 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 hasta llegar a un punto que es la presión que hemos tarado nuestro muelle. Pues en vez de destruir todo el sistema y cargarse todos los instrumentos, etcétera, que hay por aquí, la válvula la ponemos antes de toda esta instrumentación y lo que haría es abrir ese muelle hacia arriba y que el fluido circule a una vía de escape. Luego, en función del diseño, esto de aquí iría conducido a un sitio seguro, pues que lo puedes hacer con tubing o lo que sea, a una escape libre, una purga, lo que sea. Luego, principal diferencia, en las válvulas de alivio, esto es algo progresivo, es decir, que va subiendo, subiendo hasta que, pum, se dispara un muelle y va por ahí. Pero en las de seguridad esto sería algo más repentino. Nuestras válvulas además permiten que dentro de un rango concreto, por ejemplo la que os he enseñado antes está entre 4.000 y 5.000 psi, que sería lo mismo que decirlo a 275 bar hasta 344 bar, en este rango puede trabajar este muelle y luego lo podéis ajustar con más o menos tolerancias girando únicamente esto de aquí. Luego girando lo que sería el capuchón, pues puedes ajustar esta presión de disparo. Y nada, espero haber aclarado un poco el tema de diferencia entre válvula de alivio o válvula de seguridad. La que tengo aquí en mis manos es de macho 1/4 NPT para ir al proceso, iría aquí, y hembra de 1/4 NPT para ir a descarga. Además tiene esta contratuerca que una vez tenemos fijado exacto este punto de tarado que queremos, podemos subir la contratuerca y así queda fijado y ya no se puede mover, ¿vale? Queda apretado uno contra otro. Bien, espero haber aclarado un poco la diferencia entre seguridad y alivio. Es muy sutil.
Y bueno, cualquier duda que tengáis nos escribís, y si necesitáis, pues sabéis que es un producto que hemos puesto ahora en 2025. Os dejo aquí el enlace por si queréis descargaros la hoja técnica. Hasta luego.